Hola familia, hace tiempo tenía pensado subir esta hermosa historia sobre reencarnación, así que espero que la disfruten. Este webtoon es La villana enamorada, así que no olviden apoyar a su creador en la página oficial, link en la descripción de este video. Así que muchas gracias por ser parte de esta linda familia, los queremos un montón. Pónganse cómodos que comenzamos. Como toda historia de reencarnación, empieza con una vida miserable, dura, en la cual anhelan obtener un poco de ese romance de novela, un poco de ese amor en la familia y una vida de absoluta tranquilidad que le permita ir a la escuela y crecer sin problemas. Y evidentemente, en su vida real, ella no lo tenía. Soñaba en algún día ser la protagonista de su novela favorita y le daba rabia al leer que la villana Lois Sweeney atormentaba a la heroína de su historia favorita. Pero a pesar de esto, era una historia que no dejaba de ser apasionante para ella. Pero su sufrimiento terminó, pues un día tras dormir en su vida común y corriente despertó en su vida de ensueño, amada por su madre pero confundida porque no sabía qué pasó. ¿Acaso esto que estaba viviendo solo era un sueño, del cual quizás pronto despierte? Los días pasaban y su sueño empezó a transformarse en su realidad, pues hasta ese momento su antigua vida había quedado sepultada. Ahora vive en esta realidad, vive en su historia de amor favorita, solo que había un pequeño detalle. Sí, obtuvo todo lo que deseaba, una madre amorosa, un lugar más lujoso del que soñaba, pero no era la protagonista de esta historia. Era Lois Sweeney, la villana de su historia favorita. Era la persona más odiada y no tenía más remedio que vivir en esta vida que ahora es la suya. Pero esto realmente la deprimía. ¿Por qué no podía ser la heroína? ¿Por qué tiene que ser la villana? Al menos en esta historia ella pertenece a una familia rica, aunque son plebeyos, y no a una noble y humilde como la heroína. Sin embargo, había algo de bueno. Ya en sus 5 años, ella era considerada la más hermosa de este universo, y ya que le tocaba vivir en esta vida, se proponía crecer siendo una Lois buena y no mala. Con el pasar del tiempo, sus padres estaban felices de tenerla como su hija. Era amable con todos y educada, siendo amada por todos en casa. Solo debía mantenerse siendo así por el resto de su vida y no convertirse en la arrogante Lois de la historia original, porque si no pues terminaría muriendo como le pasó en la historia real. Y tenía que cuidarse muy bien, porque si comete un solo error, seguramente su vida perfecta se terminaría. Años después, Lois ya tenía 16 años, ingresando a la Academia Scientia, donde comienza la historia de la novela. Es donde todo ocurre, donde el protagonista se enamora de la heroína y se juran amor eterno, mientras que Lois empieza su decadencia, pues su prometido, el protagonista, decide abandonarla porque se ha enamorado de la protagonista, y Lois inicia su plan en contra de arruinar la vida de la pobre chica heroína. Pero ese era el rumbo que ella quería evitar, y sobre todo se planeaba no enamorarse del protagonista. Esperaba que la historia se desarrollara igual, con la gran diferencia de que Lois no iba a intervenir. Así que solo no debía interesarse en Ian Othmoniel Crond, el príncipe de este mundo. Pero tras encontrarlo, evidentemente Ian está en este momento enamorado de Lois, porque al verla le dijo: esperaba con ansias la llegada de mi dulce prometida. Y a esto añadió lo linda que es. Quizás esto podría desviarla de su destino. Y seguramente eso pasará. Pero bueno, por ahora su decisión era evitarlo. Durante la ceremonia de inauguración de clases en la academia, Lois esperaba ver a su heroína preferida, a Stella Lápice, la cual destacaba en la historia original como la mejor alumna de la academia. Un momento épico para ella, pero esta vez eso cambió, pues Lois se había dedicado tanto que ahora ella era la mejor alumna de la academia, siendo esta vez ella la felicitada, pues quería que su rumbo en esta historia esté por el buen camino, y por eso se dedicaba mucho, estudiaba mucho, y al recibir el obsequio de la academia, a lo lejos observó a la heroína, a Stella, emocionándose, pues Lois la admira mucho. Es preciosa y, a pesar de venir de una familia noble y humilde, ha hecho que ellos se sientan orgullosos de ella. Y en serio estaba emocionada por ser su amiga, pero Stella no parece ser todo lo buena que piensa Lois.
Un poco más tarde, Lois estaba emocionada porque quería estar en primera fila ante todos los encuentros de Estella con Ian. Le emocionaba verlos juntos, llegando a la biblioteca, lugar donde se encontrarían por primera vez, donde Ian se enamoraría completamente de ella con tan solo mirarla. Pero nada salió como esperaba, pues Ian alcanzó a ver a Lois acercándose a ella y ayudándole con su libro. El libro que según ella leía, Cómo hacer latir su corazón. Sin embargo, ella quería ver cómo Ian se enamora de Estella y lo envió a que ayudara a Estella. Pero nada salió bien, pues ella tenía más de los libros permitidos por la biblioteca para que se los llevara y como que la regañó, sintiéndose orgulloso según por haberla ayudado. Hasta este momento, nada de la historia real estaba pasando. Lois, al dormir frustrada por el día, en sus sueños recordó varias cosas, como el día en que la emperatriz, la mamá de Ian, falleció, y ahí fue donde lo vio por primera vez. Se veía muy triste. Luego recordó aquel día en que la madre de Lois conversaba con Ian y ella sobre el compromiso de ellos dos, pues incluso antes de que Lois naciera, ella y los padres de Ian ya habían pactado su compromiso, y así Lois despertó de golpe, sabiendo que ese compromiso puede ser el causante de que Ian no vea a Estella con otros ojos. Por eso fue a verlo a las recámaras de varones y se lo llevó al patio para pedirle que nadie se entere de su compromiso. Ian aceptó pensando que quizás se deba a alguien, pero le prometía no topar el tema del compromiso con ella y comportarse respetuosamente, al menos por un año. Lois estaba contenta. Por un año le parecía bien, pues en un año él ya se comprometerá con Estella, así que todo estará perfecto. Y así lo pactaron. Sin embargo, para Ian, dentro de un año se volverán a comprometer y esta vez sí se casarán. Pero Lois no se preocupó por esto en este momento. Todavía faltaba un año. Un poco más tarde, ella llegaba a su habitación encontrando a alguien en ella, pues esta preciosa mujer se llama Claire. Ella quería invitar a Lois para que forme parte del consejo estudiantil de la academia, pues la tradición es que la mejor alumna sea voluntaria. Además, si forma parte de su equipo, se protegerán mutuamente y además recibirá recomendaciones de profesores al graduarse y muchos más beneficios. Así que esto realmente la dejó pensando. Al siguiente día, y luego de analizar en lo de pertenecer al consejo estudiantil, accedió. Además pensaba que así podría ver de cerca la relación de Ian y Estella, que es lo que más desea. Pero no contaba con algo, pues al llegar a la sala de reuniones del consejo se encontró con Ian. Él era el presidente del consejo estudiantil. Pero ella salió de golpe del lugar. Luego de pensar que hacer esto no es digno ante un personaje de la realeza, entró nuevamente, pero claro, Ian sabía que ella está huyendo de él. De todas formas, le gustaba la idea de que ella esté en el consejo. Además, como es el presidente, podía darle su primera misión en el consejo estudiantil, que era ponerse al día con todo junto a su nueva amiga Claire. Pero en sí su misión real era que hiciera que la clase de Hernán Hewitt no se cancelara. Incluso ella se inscribió en esta clase, pero eran muy poquitos los alumnos que seguían su clase, y si no hace que más personas se interesen en esta clase, esta se cancelará. Pero Hermann Hewitt tenía un nivel de exigencia e irritabilidad extrema que era muy difícil hacer que los alumnos llegaran a su clase. Pero bueno, esperaba poder hacer algo. Hasta eso debía ella leer libros y tratar de buscar una solución a este problema. Y mientras ella buscaba libros para leer, alcanzó a ver a Estella recordando una escena de la novela original en la que Estella cae de las escaleras, pero es atrapada por Ian. Lois estaba feliz de poder presenciar esta escena tan romántica, pero al ver caer a Estella, algo la impulsó a tomar el lugar de Ian, siendo ella la salvadora de Estella. Y en ese momento recién estaba llegando Ian. Sin embargo, él llegó no a ver a Estella, sino a ver a Lois. Sujetándola preocupado, Estella quería pedir disculpas, pero Ian se portó fríamente con ella, diciéndole suéltame, asustándola un poco, pues Ian solo quería llevar a Lois a la enfermería antes de que ésta cerrara. Se ve que no tiene interés por Estella. Nada de lo que debía pasar en esta historia estaba pasando y eso era raro. Se suponía que ellos dos se enamorarían tras verse, pero por lo visto, esto está muy
lejos de suceder, pues Ian está ciegamente enamorado de Lois. Al llegar a la enfermería ya no estaba el encargado. Había una nota que pedía que se curaran a sí mismos y que se fueran. Qué buenos que son en su trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podían hacer? Ian terminó curando a Lois. Esta atención era muy linda, sabía que seguramente lo hace por ser su amiga de la infancia, recordando cómo eran los días con ellos dos, Ian y su primo, Simone Hilliard. Ella siempre fue muy dulce, incluso compartió de su felicidad a quienes la necesitaban, como al lindo y sombrío de Simone. Finalmente ella estaba mejor, y al día siguiente Lois fue a buscar a Estella para contarle que ella está bien, pues sabía que estaría preocupada. Lois realmente deseaba llevarse bien con ella. Por otro lado, también quería pedirle que le ayudara con un libro, pues esta era para la clase de Hermann Hewitt, el profesor más exigente de la academia. Pero lamentablemente todos los ejemplares ya no estaban en la biblioteca, los habían pedido todos. Pero por suerte, alguien escuchó su conversación y fue salvada, pues justo Simone le dijo que tenía él un ejemplar. Este bello y precioso Simone se ofreció a prestarle el libro que tanto necesita. Simone Hilliard es el primo de Ian, el único hijo del hermano del emperador, del duque Hilliard. Y como ambos tienen la misma edad, esto dio inicio a un conflicto por la sucesión al trono. Por eso Simone debía evitar este conflicto, tenía que convertirse en la sombra de Ian, no ser mejor que él en nada, siempre tenía que reprimirse. Sin embargo, él le tiene mucho cariño a Lois, y por eso venía a su rescate, prestándole el libro que tanto necesita. Por otro lado, salió la conversación sobre el compromiso que tiene con Ian, y Lois le contó sobre la pausa que acordaron con él, y pues supongo que le dio pena o se le hizo una oportunidad para hacerla pasar un momento a gusto, y la llevó a un lugar hermoso que a ella le encantaría, al invernadero de la academia, un lugar que ni en la historia original aparecía. Simone sabía cuánto le gustan los invernaderos, y sobre todo cuánto disfruta de un té rojo, por eso decidió ir a prepararlo. Mientras él se iba, ella se topó con un profesor, un reconocido en la academia, el profesor de biología, Wayne Hill, un personaje amado en esta academia, pues él se graduó con honores y es el profesor más joven de toda la academia por su inteligencia y dedicación, y Lois lo admiraba mucho, pues quería ser como él. Un poco después, mientras bebía té, se sentía plena y dichosa. Hoy había sido el mejor día de toda su vida, y mientras charlaban, Lois recordó haberle dado un lirio del valle a Simone, el cual él había prometido cuidarlo. Y sí, hasta ahora él lo tiene como algo muy valioso para él. Se ve que Lois, por mucho, impactó su corazoncito oscuro y opaco. Días después, Lois tenía el objetivo de ocuparse de los arreglos florales en el salón de actos para la fiesta de bienvenida de los nuevos alumnos. Y pues ella era la mejor en ese ámbito, pues la familia Sweeney es una familia rica gracias a sus invernaderos y a las fabulosas decoraciones florales que ha realizado para todo tipo de evento en el imperio. Y ella obviamente tenía el don en su sangre. Si lograba ocuparse de esto adecuadamente, lograría prestigio para su familia. Así que lo dejó espléndido. Todo realmente hermoso. De repente ingresó Ian con la profesora Larsen, a quien Lois admiraba demasiado, pues en la novela original, la profesora Larsen era como el hada madrina de Estella, siempre ayudándola en todo. Así que estaba encantada de conocerla y estaba aún más emocionada al ver que aprobaba sus arreglos florales. Pero de la nada, esta profesora se dirigió a Lois, diciéndole: «Usted es Lois Sweeney, la mejor alumna de la academia, pero temo decirle que no reconozco su rostro. ¿Acaso usted no ha asistido a las fiestas de la nobleza?». Esto lo dijo para tratar de humillarla, pues ella sabe muy bien que Lois no pertenece a la nobleza, es solamente la hija de una plebeya. Y sí, sus padres poseen muchísimo dinero, pero eso a ella no le importaba, solo quería menospreciarla. Ian intervino diciéndole que en esta escuela no se permite categorizarse por nobleza o no, aquí todos solo son alumnos y ya. Y para que no se vuelva a meter con Lois, Ian iba a revelar su compromiso, pero Lois lo frenó, pues no quería que esto se supiera. Por eso en este momento Lois se tragó su orgullo, se disculpó con la profesora y se marchó del lugar.
Al día siguiente Lois le contaba a Claire y a Dean que sería mejor no ir al evento de hoy, pues para no incomodar a nadie. Y por más que Claire suplicó que ella asistiera, Lois ya había decidido que no iría. Ella decidió quedarse. Sin embargo, al abrir la ventana, vio a Estella sentada triste, recordando que ella en la historia original no tenía que ponerse para este evento. Y alguien la ayudó y pudo asistir, y como hasta ahora Lois quiere ayudarla para que su relación con Ian florezca, decidió ir a verla y prestarle el vestido que ella pensaba utilizar en este baile. Ella siempre es tan dulce. Al anochecer, el evento empezaba. Lois pensaba en la profesora Larsen diciendo que ella era como el hada madrina de Estella en la historia original, pero ahora en este mundo es como si fuera su madrastra malvada. Pero bueno, a pesar de todo, Lois deseaba lo mejor para Estella, sobre todo porque ella es de una familia noble pobre, y al convertirse en emperatriz todo mejorará para ella. Al acercarse a la entrada del baile, alcanzó a ver a Estella y no llevaba puesta su vestido. Evidentemente Estella no considera a Lois como su amiga, más bien creo que la considera más como su rival. Pero no le dio importancia, pues en la historia original ella consigue vestidos sin su ayuda. Y mientras pensaba ahí en el invernadero, Ian llegó, pues ya le extrañaba. Y gracias a Simón supo que ella conocía este lugar y sabría que estaría aquí. Y venía porque quería bailar con ella. A pesar de que Lois sabía que eso no era prudente, lo hizo, dejándose llevar por sus sentimientos. Por otro lado, Ian le contaba que muchos de los que asistieron se llevaron sus flores y que le haría una lista para que les enseñara cómo cuidar de ellas. Y al siguiente día, ella así lo hizo. Pero en la lista también estaba Ian, como siempre aprovechando cada oportunidad para acercarse a ella y conquistarla más. Pero un poco más tarde, y al ayudar a la última de la lista, ella le contó el chisme del momento, pues Ian en su primer baile escogió a Estella, y todos hablan que quizás ahí él le declaró sus sentimientos. Claro, Lois se sorprendió y se sentía algo dolida, pero al momento pensó que esto que sentía es por no haber estado ahí para presenciar el romance de su historia favorita. Al día siguiente, Lois ayudaba a cosechar fresas junto al profesor Wayne y Simón. Y claro, cada vez Simón siente más y más tentación por estar al lado de Lois, pero no debe dejar aflorar sus sentimientos, porque él solamente es una sombra que no debe mostrar luz. Un poco más tarde, Lois, cansada, se acostó por un momento en la mesa, durmiéndose profundamente, y así faltó a una clase del terrible profesor Hewitt. De repente llegó Ian, viendo esta dulce carita. La belleza tanto interna como externa de Lois ha sido causante de que Ian no ame a otra mujer más que a ella. Al día siguiente, por época escolar, la tinta había sido agotada y debían comprar más, y a quien le tocó hacer las compras fue a Lois y a Ian, y así fueron juntos al mercado. Solo que él tenía que ir en incógnito para no llamar la atención del pueblo. Por eso pidió a Lois que se vistiera conjunto de su vestimenta, y ella sí lo hizo, quedando impactante para Ian. Compraron todo lo necesario, y cuando fueron a un lugar a descansar y tomar té, vieron que llegaba la profesora Larsen, quien estaba esperando al profesor Wayne. Y claro, ellos no debían dejar que ella más que todo los mirara. Y por la situación tan incómoda que tuvieron que pasar, ni pudieron escuchar la conversación de ellos dos. Y cada vez que algo así ocurre entre Lois e Ian, hacía que ella sintiera cosas extrañas, como si la historia empezara a girar en torno a ella, como si ella fuera la protagonista, cosa que no debía ser. Ella debía cumplir la única regla de esta historia, y era no enamorarse de Ian, pero cada vez se ponía más difícil esto. Incluso para él cumplir con la promesa de comportarse como su amigo nada más, era muy difícil, empezando a recordar cómo se enamoró de ella. Cuando su madre, la emperatriz, falleció, Lois estaba ahí, porque la emperatriz fue plebeya y también la mejor amiga de la mamá de Lois. Y claro, ellos no faltarían a un evento así tan triste. Ian sufría en silencio sin derramar una sola lágrima, lastimándose los labios por todo el dolor interno que sentía. Lois lo ayudó dándole su pañuelo, y sin importar cuánto él la apartaba, Lois con su dulzura y encanto logró darle luz en esta oscuridad. Y desde entonces jamás
jamás se ha apartado de ella. Y tras ver que la profesora Larsen se marchaba, Ian no soportó y besó a Lois en su frente. Desde entonces, ella lo evita porque no sabe qué le está ocurriendo. Incluso debía recuperar las clases del profesor Hewitt y nadie podía ayudarle con los apuntes. Solo faltaba preguntarle a Ian, pero le daba mucha vergüenza, así que prefirió solamente estudiar más. Sin embargo, Simone, por pedido de Ian, le brindó los apuntes a Lois, diciéndole que eran de él, supuestamente. Pero ella, tras leer, sabía que a quien debía devolver esos apuntes era a Ian. Los días pasaban y se acercaban más exámenes, entre ellos el del profesor Wayne. Y un día, al toparse con él sí los había visto escondidos en el café. La había visto a ella preguntándole con quién estaba, quizás con un desconocido, pero ella dijo que no, que estaba con alguien que sí conocía. Y mientras tanto, él recordaba ese día. La profesora Larsen le dijo que aumentara la dificultad en su examen, tanto así que sea imposible para Lois Sweeney quedar como la mejor alumna de la academia. Y al estar ahí con ella, él le decía que debe tener cuidado, contándole que la familia Larsen es muy poderosa y en muchos años han venido creando estudiantes de alto nivel, como él, que es uno de ellos. Así que no debe subestimarla. Ella hará todo lo necesario para que su poder jamás disminuya, incluso con juegos no tan honorables. Un poco más tarde, Lois pensaba en esto, pero no creía que la profesora Larsen fuera mala. Quizás simplemente es estricta. Por otro lado, se acercaba el cumpleaños de Ian, el cual se realizaría en el palacio, y le daba como delegado para la asistencia a su cumpleaños a Lois, para que ella vaya con él, y claro, ella no podía negarse. Aunque ese día tenía un examen, le prometía ir después de eso, y le preguntaba qué deseaba por regalo de cumpleaños. Ian le dijo que desearía una carta escrita por ella, con su puño y letra, escrita con toda sinceridad. Y un poco más tarde, al enterarse que Stella asistirá al cumpleaños del príncipe, se emocionó, incluso sugiriéndole que de regalo le dé una carta escrita por ella. Pero realmente no pensó que algo malo ocurriría ese día. Durante la noche, Lois preparaba el regalo para el príncipe. Todo estaba más que listo, ya solo le quedaba realizar el examen. Y al siguiente día llegaba el día del examen. Lois llegaba y al ver enferma a Stella no pensó en nada más que ir corriendo a traer analgésicos para ella. Y claro, fue un gesto hermoso. Empezó el examen y quien vigilaba el examen era la profesora Larsen, quien odia a Lois solo por ser una plebeya. De repente a Stella se le cayó una pequeña hojita, seguramente apuntes. Lois no sabía qué hacer, no quería que Stella se metiera en problemas, y en un intento por esconderlo, la profesora Larsen la alcanzó a ver y la acusó de hacer trampa, haciéndola quedar mal. Ella trató de defenderse, pero todo estaba planeado. Ni siquiera Stella mostraba empatía por Lois, diciéndole que no, que ese papel no es suyo. La profesora confiscaba el bolso de Lois, pero Lois, que tenía el regalo para el príncipe ahí, se negó y en un desesperado intento por recuperarlo, hizo que cayera derramándose toda la tinta en sus pertenencias, destruyendo la carta. Y fuera de eso, le tocó recibir una bofetada de esa vieja. Stella Lápice era la última esperanza de su familia. Es bonita, llama la atención y muy buena alumna. Todo esto, y que es de la nobleza, llamó la atención de la familia Larsen y decidieron patrocinarla, convirtiéndola en lo mejor de lo mejor. Pero tras sentirse segura que todo lo conseguiría, llegó Lois, quitándole de a poco todo lo que ella soñaba tener. Y tras bailar ese día con Ian, Stella se dio cuenta que todo puede volver a ella. Solo debía quitar de su camino a Lois Sweeney. Así que por eso negó que ese papel era suyo, pues esperaba que Lois se hundiera en un abismo del cual nunca salga. Todo estaba mal para Lois. Ella era inocente, pero la profesora, quien había planeado esto, se negaba a darle una oportunidad para defenderse. Y como hoy era el cumpleaños de Ian, ella le dijo que irá su protegida y que debía ella esperarla ahí, mientras que la profesora se reuniría para tomar la decisión de las medidas disciplinarias que le darán a Lois. Pero con quien se reunió esa vieja fue con Stella para felicitarla por su actuación. Stella, al salir, iba cegada por el poder que conseguiría. Quería llegar a donde nadie pueda alcanzarla, a ser la emperatriz. El tiempo pasaba y nadie llegaba a ver a Lois. De repente llegó el conserje diciéndole que nadie estaba en la academia. Ella salió corriendo de ahí dirigiéndose a la habitación de Ian. Lo necesitaba, pero él no estaba ahí, pues hoy era su cumpleaños. Ella regresaba a su habitación y al querer ingresar estaba ahí Ian. Sus guardias
guardaespaldas lo buscaban, pero él rápidamente ingresó a la habitación de Lois sujetándola, abrazándola y consolándola. Sabía que tuvo un día difícil. No sabía muy bien la situación, pero le decía que sea lo que sea, le prometía creerle, y tras verla llorar así, se acercó a ella para calmar su llanto y protegerla, cuidarla en este momento más difícil de su vida, besándola, y ella cegada por el momento cedió. Sabía que esto no es para ella, pero no podía negar más lo que siente por él. Al siguiente día, Lois tenía que seguir en discusión con la profesora Larsen, la cual incluso es violenta. Le dijo que esto no debía salir de su clase y que habían quedado en no topar el tema de que hizo trampa en el examen de ingreso, pues no quería que la academia quede en ridículo con esto. Pero aún así, todo el mundo hablaba de lo ocurrido con Lois. Y cuando la profesora estuvo a punto de golpear a Lois, el profesor Hewitt ingresó, diciéndole que él será el tutor de la señorita Lois, ya que ella se lo ha pedido, y que hará tramitar una investigación para demostrar si las palabras de Lois son ciertas, pues él confiaba en que ella es una excelente alumna, y por suerte la salvó en el momento justo. Claro que la profesora le pidió que no se metiera en esto, pero al mencionar la prueba de ingreso, lo involucraba, pues el profesor Hewitt fue quien supervisó el examen de ingreso a la academia. Por otro lado, Lois es realmente una excelente estudiante. Un poco más tarde, Lois se enfrentaba a Estela diciéndole que por qué mintió. ¿Acaso no sabe cuánto la perjudica esto? Y claro, ella le dijo que sí, pero que debía pensar que ella es la que se ha robado todo lo que era para ella. Todo lo que tiene debió ser suyo. Si no fuera por ella, su vida sería fácil. Lois se sintió culpable pensando en que quizás ella tiene la razón. Al cambiar su forma de ser, cambió la historia, y todo lo que debió ser de Estela lo obtuvo ella. Pasaron los días y se publicaban las notas finales que indicaban el promedio final de cada alumno. ¿Y qué creen? Nuevamente, el mal ha sido opacado por el bien, pues Lois no había perdido su puesto como mejor alumna. Y claro, la profesora Larsen casi mata a la pobre Estela. Todo lo que hizo para apoyarla, y le paga de esta forma, exigiéndole que se vaya, que no quería verla en este momento. En cierto modo, me da pena por Estela, pero es una cuestión de honor, principios y esfuerzos para alcanzar una meta. Y pues cuando buscamos el camino más fácil, destruyendo incluso la vida de los demás, es cuando fracasamos realmente, porque el karma llega porque llega. Durante los siguientes días, todos los estudiantes debían disfrutar de su tiempo, ya que pronto saldrían a vacaciones. Por ello, Simón pasaba tiempo con Lois, información que llegó a oídos de Ian. ¿Se imaginan los celos internos de él? Por eso, unos días después de esto, Ian organizó una junta para el consejo estudiantil en el cual les agradecía por su excelente trabajo. Y gracias a todo lo que hicieron, había quedado un excedente de dinero en el presupuesto que les fue otorgado, el mismo que decidieron utilizar para reparaciones del techo. Todos estaban felices, qué bien que todo esto se haya dado. Pero ahora venía la mala noticia, pues estas reparaciones están programadas durante vacaciones, y él, por ser el presidente, iba a quedarse, pero ¿quién más lo acompañará? Muchos empezaron a poner objeciones, pero claro, el blanco era Lois. ¿Y cómo negarse con esa miradita tan dulce de Ian? Ella, tras ofrecerse a quedarse, Dean y Claire también se ofrecieron. Para ellos cuatro, el quedarse fue una tremenda aventura. Disfrutaban de peleas, y al demostrar la cercanía de Dean y Claire, por fin Lois se daba cuenta que ellos dos se gustan, pero lamentablemente Claire desde hace algún tiempo y muy pronto se iba a casar. Por eso Dean siempre guardaba distancia, aunque siempre está para ella, algo que era realmente triste. Sin embargo, el quedarse aquí fue una grandiosa idea. Disfrutaron de todo, incluso de los sándwiches extraordinarios hechos por Dean. Al menos siempre tenían tiempo incluso para jugar. Pero los días pasaron volando y se acababan ya sus vacaciones. En la última noche que iban a pasar juntos, Ian aprovechó que todos se durmieron y le pidió a Lois que lo acompañara, pues quería enseñarle algo. Una noche espectacular, ambos bajo la luz tenue de la luna, y tras escuchar a Ian decirle que aunque hayan pactado un año hasta comprometerse, a él le alcanza con estar cerca de ella, removió su corazón, haciendo que Lois admita a gritos cuánto lo ama, besándolo, sin importarle nada más, dejándose llevar por sus deseos. Y aunque la culpa la abrumaba, Ian le demostraba todo el amor que siente por ella. Sin embargo, sabía que ella no se siente bien del todo, y a pesar de su extraordinaria noche, él prefirió seguir cumpliendo su promesa de un año.
A mí me dejan así y no vuelvo a dormir nunca más. Y claro, eso le ocurrió a Lois. Imaginar que admitió sus sentimientos con ese beso y pelear por lo que es correcto en esta historia y sobre todo tener miedo que tarde o temprano la historia retome su verdadero camino y Stella termine junto a Ian. Todo esto no la dejaba dormir. Pero para ella, ya, era suficiente de todo esto. De ahora en adelante dará lo mejor de sí y será sincera con sus sentimientos, sin pensar en el futuro, porque por fin sabía que todo lo que tiene ahora es suyo. Lois ha tenido que esforzarse día tras día en el estudio, siendo generosa y buena, haciendo lo mejor. Todo lo ha conseguido sola, así que no tiene por qué sentir culpa de nada. Por eso apenas salió el sol fue a ver a Ian y decirle lo que siente, pero llegó Heshe avisando la muerte del abuelo de Ian, una horrible pérdida. Lois, tras pedir a sus padres que le permitan quedarse un poco más, entraba nuevamente a buscar a Ian, pero Stella la alcanzó a ver. Lois, como corresponde, la saludó, pero Stella estaba muerta de odio, gritándola, diciéndole que es una maleducada. ¿Acaso piensa ignorar la muerte del conde? Pues al mantener la foto de su hija consigo deseaba que no se volviera a repetir la historia de su hija. Realmente Stella estaba indignada porque Lois hace caso omiso a los deseos del difunto, gritando aún más, hasta que Simón llegó y le frenó el carro a la muchacha. Pues Stella lo llamó por su nombre y como no están en la academia, ahí sí deben dirigirse como corresponde. Además, ella no es la vocera del conde como para que esté gritando de esa forma, y no tiene derecho de hablarle así a la mejor amiga del príncipe, y menos siendo una hija de la insignificante familia Lápice. Esto sí que le dolió. Y ya al retirarse, vio como Lois estaba junto a Simón. Viendo esto se enfureció más y al ver a la profesora Larsen le dijo que ella desea llegar tan alto que nadie pueda tan siquiera mirarla a los ojos. Claro, con esto la profesora Larsen se invadía de más ambición y codicia. Lois al conversar con Simón le preguntó sobre Ian, pero lamentablemente él no estaba ahora bien, pues había discutido con su padre. Lois regresaba a su casa e ingresaba a su habitación, pero claro, una sirvienta en unos minutos iba a regresar para ayudarla a cambiarse. Sin embargo, al ingresar, Ian la esperaba dentro, y al verlo así de triste, rápidamente le ofreció consuelo con un abrazo. Y a pesar de que quería ser fuerte y no llorar, no pudo más. Es triste pensar que su abuelo ahora ya no está. Lois, que conocía cómo ha sido él desde pequeño, guardando todo para él, por fin podía desahogar su alma. Y mientras juntos lloraban, la sirvienta llegaba a ayudar a Lois a cambiarse y, ¿cómo negarse? Rápidamente lo escondió en la cama y le pidió a la sirvienta que no encendiera la luz, pues le dijo que tiene un pequeño malestar en los ojos. Y tras cambiarla, la sirvienta dejó a solas a estos dos tortolitos. Al menos hoy Lois estará acompañada, y con lo intenso que decían, rápidamente la jaló a su lado. Pero Lois, que sabe que ahora todo es diferente, le dijo que de ahora en adelante no piensa obligarlo a nada, porque la razón por la que puso ese límite en su relación era porque no sentía nada por él. Pero ahora todo cambió y claro que él lo sospechaba. Incluso ambos habían anotado en sus calendarios las fechas de sus besos e indicando con colores quién los iniciaba: azul para él y morado para ella. Ahora se podría decir que tienen una relación que dejarán que florezca con naturalidad. Ian le dijo que durmiera y solo así él se marcharía. Lois, cansada, se quedó dormida y el galán aprovechó para admirarla, recordando cómo inició todo para él. Lois parecía ser tan seria como todas, pero tras mostrarle su calidez en un momento de furia para él, en el entierro de su madre, todo cambió. Aunque claro, de niños, para él Lois no era más que la hija de la amiga de su madre, pero tras enterarse que su madre y la madre de Lois ya habían coordinado comprometer a sus hijos, a él no le importó, pensó que era algo de niños y nada más, hasta que poco a poco sus sentimientos fueron cambiando, enamorándose de ella, volando tan alto que no pudo dar marcha atrás, y siempre vio el muro que ella ponía entre los dos, hasta que un día eso cambió, y en ese momento sintió tocar el cielo. Ahora todo está mejor para él, y diciéndole buenas noches, Lois Sweeney se marchó.
Mientras todo esto ocurría, Estela visitaba a Simón, pues ella había notado que a Simón le gusta Lois, así que venía a proponerle algo, empezando con una tonta excusa, según mostrando preocupación por Lois, porque si llegara a ser la emperatriz, sería como volver a ver lo que le pasó a la ex emperatriz, invadida por la envidia, que terminó siendo el causante de su muerte, y no deseaba ver así a Lois. Claro que Simón dijo entonces lo que quieres es separar a Ian y a Lois, y claro, Estela quería que él la ayudara, pues sabía de sus sentimientos. Simón se molestó muchísimo, pero Estela le dijo que ella ama a Ian, y si venía a decirle esto es porque quiere tener su ayuda, pero Simón se negó rotundamente, y ella, más enojada que nunca, se marchó. Con el pasar de los días, Lois ayudaba a su madre en el vivero, hasta que le contó la mala noticia. La academia acababa de romper el contrato con ellos. Por lo visto, los habían reemplazado, y esto era malo, pues era un gran contrato que tenían. Aparte de todo, los habían invitado a un evento en la Academia Imperial de las Artes. Y claro que su madre quería ir para averiguar quién se atrevió a codiciar su contrato. Pero a la fecha su madre se enfermó y Lois fue a cumplir lo que su mamá deseaba, averiguar quién tiene su contrato. Al pasar, alcanzó a escuchar una conversación con el nuevo proveedor de flores. Aparentemente están utilizando flores naturales para este evento y eso es malo, pues el primer ministro, quien asistirá a este evento, es alérgico a las flores. Así que sabiendo esto, interrumpió la conversación para impedir este desastre, contándoles sobre las alergias del primer ministro. Esto realmente era malo. Debían reemplazar las flores antes de que empezara el evento, pero por suerte Lois sabía que su familia tienen aún las flores que iban a utilizar en este evento y se las ofreció. Sin embargo, para venderle las flores necesitaban firmar un contrato. Solo que había un detalle: ella aún no tiene edad para firmar un contrato y sin contrato no puede vender las flores. La única solución era buscar a alguien más que los ayude, pero no. Ian entraba heroicamente al salón diciendo que no pierdan tiempo y firmemos ese contrato ahora mismo. Ian ahora era el tutor de Lois, ya que tenía en su poder una carta firmada por la mamá de Lois, lo cual le confiere el título de tutor de Lois. Sin este problema de por medio, Lois podía hacer el contrato y vender sus flores. Todo se dio muy rápido, ya que en cierto modo este error del otro florista podía dejar en ridículo a la familia imperial, pero por suerte todo se arregló. Pero se mantenía la duda: ¿cómo logró conseguir el permiso de ser tutor legal para ella? Y todo fue gracias a Heshe, el cual realmente es invisible, pero siempre se entera de todo, por lo que rápidamente y con tiempo lograron ir a la casa de Lois y obtener el permiso de la señora Swinner. Y en cierto modo Ian le agradecía, porque gracias a ella todo resultó a la perfección. En los siguientes días, Ian y Simón practicaban tiro al blanco. Y claro que Ian era muy bueno, pero Simón también lo era. Solo que dado a su situación, siempre tenía que estar por debajo del futuro emperador. Lastimosamente para ambos, nacieron en el mismo año y pertenecen a la misma familia imperial, por lo que por derecho, cualquiera de los dos puede ocupar el puesto de emperador. Pero claro está que en su familia no hay esa rivalidad. Simón siempre pide a Ian que lo destruya por completo, porque solo así nadie verá en él motivo de esperanza para ir en contra del emperador. Y ese fue su trato. Por eso él debía, como de lugar, reprimir todo lo que siente y dejarse siempre ganar. Todo comenzó hace años. Cuando ellos dos aún eran niños, su tío lo trajo para que Ian lo domestique. Y claro está que en ese tiempo Simón era franco con todo lo que hacía. Reprimía siempre ganarle a Ian, pero aún así, la práctica de tiro con arco siempre lo emocionó. Un día Simón le ganó, pero recordó su lugar. Se sentía avergonzado, se dejó llevar por el momento. Rápidamente le entregaron la flecha del tiro a Ian, pero él se lo dio a Simón, porque en este tiempo Ian era muy malo con esto. Ambos se divertían, pero Simón al irse a su casa dejó esta flecha, pues sabía que no le corresponde recibirla. Ian al darse cuenta visita la casa de su primo, pero su tío ya se había enterado que su hijo mostró su habilidad con el arco, dejando humillado
humillado a Ian, golpeándolo, porque no desea que él muera. Si él deseaba vivir, no tenía que permitir que nadie vea esperanza alguna en él. Esto sonaba cruel, pero su padre solo quería protegerlo de un trágico final. Sabe de la crueldad de formar parte de la familia imperial. Por ello, Simón Hilliard nunca debería ser una amenaza para Ian, o todo saldría mal. Días después de este incidente, Ian había pensado mucho, diciéndole a Simón que se convertirá en un muro inquebrantable. Solo así permitirá que Simón vuelva a ser feliz como aquella vez. Se volverá una persona absoluta para que así él nunca sufra. Simón agradecía esto. Le dijo que lo destruya para así poder dejar de luchar. Solo así él le ofrecerá lo que él desee. Ian aceptó esto y le pidió su amistad. Desde este momento Ian empezó a luchar consigo mismo con tal de permitirle a Simón tener una vida, ser perfecto, que nadie jamás lo pueda sobrepasar. No importará cómo, él conseguiría ser absoluto. Por ello, tanto Ian como Simón tuvieron una vida muy agobiante. Simón luchaba por nunca sobresalir más que Ian, e Ian buscaba siempre la perfección. Pero todo fue mejor cuando conocieron a Lois, aquella pequeña que llenó sus corazones de alegría. Fue Ian quien la conoció primero, pero quería compartirle de esta alegría a Simón. Aunque claro, esto resultó en un Simón enamorado, pero aún así no se arrepentía de haberle permitido a Simón ser feliz por todo este tiempo. Por otro lado, Ian, como heredero al trono, debía resolver una situación muy inquietante en la provincia. Hace algún tiempo se han reportado daños a toda la comunidad por culpa de las inundaciones. La familia imperial ha enviado el dinero suficiente para mejorar esto, pero no ha habido mejoría. Por ello deberían ir ahí y averiguar qué ha ocurrido con el dinero que se ha enviado. Y quien estaba a cargo de todo esto es la familia Lápice. Sí, el padre de Stella, quien estaba a cargo del financiamiento para el arreglo de esto, por lo que sabían que es ahí donde hay un mal manejo del dinero. Todo esto le contaba a Lois, pero claro, ella entristecía. Además, él va a ir a ver a Stella, y si su amor florece ahí, porque en la historia original, él va ahí, su amor se vuelve más fuerte, pero está claro que ella aún no confía en que lo que ocurre a su alrededor es sincero, real y jamás cambiará. Ian dio la excusa de pedirle libros a Lois y se pudieron quedar solos un momento. Ian aprovechó esto para besarle y decirle cuánto la va a extrañar. Apenas averigüe todo, él regresará. Al día siguiente, antes de irse, Simón le informaba algo muy importante. La emperatriz viuda, o sea su abuela, le ha hecho una oferta de matrimonio con la familia Sweeney. Consideró en aceptarla, ya que si la rechaza, enseguida su abuela buscará otro partido para esa familia, ya que son muy importantes en la sociedad por su gran economía. Dado a esto, seguiría con el cortejo, pero dejará que ella se niegue en su momento. Claro que a Simón le encantaría casarse con Lois, pero no se lo puede permitir, dada su fidelidad a Ian. Finalmente, Ian viajó, llegando a la casa de Stella Lápice. Por otro lado, las negociaciones del matrimonio iniciaban. Lois estaba al tanto de todo, tomando esto como una simple formalidad. Mientras todo esto, en la casa Lápice, recibían a Ian con lujo y pomposidad, tanto que él ya sabía qué había ocurrido con el dinero. Se consideraba que la familia Lápice estaba pasando por un mal momento económico, pero aún así, viven entre lujos. De repente llegó Stella, e Ian, que demuestra su disgusto por ella, al ver un anillo en su dedo, se molestó más, diciéndole que ella es igual a su padre. Esto la enojó muchísimo, tanto que decidió irse a su habitación. Enseguida sus padres, quienes deseaban convertirla en emperatriz para vivir entre lujos, empezaron a forzarla para que vaya a ver a Ian. Ella accedió, pero no para ser cordial como ellos esperan, sino para contarle la verdad. Llegando ahí, diciéndole que si la razón del por qué llegó a su casa es para investigar a dónde se fueron los fondos imperiales, ella le ahorrará tiempo, pues su padre es quien ha gastado todo en vicios, en apuestas, y los detalles de todo estaban en el escritorio de su padre. Pero también debía decirle algo más con respecto a Lois. Fue ella quien hizo caer aquella hoja para culpar a Lois. Fue ella quien hizo que anularan el contrato de la academia con la familia Sweeney. Ella ha hecho de todo para hacer de la vida de Lois miserable, porque la odia con todas sus fuerzas, porque ella tiene todo lo que ella un día deseó. Por eso le pedía que aniquilara a la familia
familia Lápice porque ya no hay esperanza en ella. Ian sentía rabia por su confesión, pero no podía castigarla por sus sentimientos. Solo serán castigados en la medida de sus crímenes comprobados. En este caso, del fraude a la familia imperial. Pero si fuera cosa de él, la echaría de inmediato de la academia, pero no puede, porque Lois no desearía esto. Seguramente Stella sabe lo que piensa Lois de ella. Y claro que sí. Si Lois le ha demostrado ser una buena amiga, mientras que ella por su codicia la ha lastimado y mucho. Al día siguiente de todo esto, la familia Lápice era embargada para así recuperar todo el dinero robado. Y Stella, quien esperaba esto, solo pedía que no le quitaran aquel vestido que Lois se lo prestó un día. Por otro lado, este día sería la primera cita entre Simón y Lois, pasándola genial, él gastando tanto dinero como puede en un lugar lujoso. Ambos se divirtieron mucho caminando bajo la lluvia, pasando tan buenos momentos. Pero claro está que aunque Simón quiera opacar sus sentimientos, estos salen a flote y siente que no los puede controlar. Al día siguiente, Simón llegaba a ayudar a Lois en el invernadero y tras trabajar duro, fueron a dar un paseo, el cual terminó nuevamente en lluvia, empapándolos, resfriando un poco a Lois. Para Simón, el mantenerse estable en su sentimiento era difícil, pero lo hacía por ella y por Ian, siempre manteniendo cierta distancia. Tras las citas estipuladas llegaba el momento de la ceremonia de compromiso, en la cual Lois tenía como misión rechazarlo, y eso sería difícil, pues ya conocemos lo dulce que es Lois. Pero aún así, esta sería la única forma de mantenerse libre para Ian. Pero a pesar de ello, Lois, en este momento previo a todo, se dio cuenta que Simón está enamorado de ella. Empezó la ceremonia en la cual estaría presente la emperatriz viuda. Todo inició bien. Simón empezó a hablar delicadamente sobre lo valiosa que es Lois para él, diciéndole que cada vez que aparezca la lluvia recordará cada momento vivido con ella. A pesar de que cuando salga el sol, este borrará sus huellas, siempre volverá a llover y él recordará lo mucho que ha compartido con ella. Pero a pesar de todo pedía disculpas por la descortesía de no poder pedir su mano. Lois comprendía por qué hacía esto, pues para ella rechazarlo hubiese sido difícil y por eso él la rechazó primero. Era la primera vez que Simón rechazaba algo que le es tan importante, pero sabía que era lo mejor para ella. Ay, esto es amor del bueno. Ian regresó y Simón le contó todo sin omitir detalle. Un poco más tarde, él visitó a Lois diciéndole que la espera en el salón del consejo estudiantil. Cuando ella llegó, vio a todos, pues pensaba que era una cita, pero no, era algo importante. Ian les contaba sobre lo ocurrido con la familia Lápice y que Stella regresará en una semana, pues está sancionada. Y también que durante esta semana tendrá a 2 archivistas a su lado, pues quieren dejar grabado en la historia todo lo que vive cotidianamente el futuro monarca del imperio. Lo malo es que todo será archivado. Incluso lo que diga mientras duerme. Diariamente Lois veía la perfección de Ian. Esta era su mejor versión. A pesar de tener a 2 a su lado, buscaba la forma de tener tiempo a solas con Lois, pues durante todo este tiempo lejos, la ha extrañado muchísimo. En los días siguientes, Lois, tras encontrarse con Heshe en su versión femenina, que por cierto se ve bellísima, sin querer escuchó una conversación de Claire con Dean. Discutían porque Dean la había besado. Durante las vacaciones de verano, ambos asistieron a un evento importante. Y claro que ahí estaba el prometido de Claire, un idiota que no hace más que traicionarla. Y Dean, quien sabía de esto, llevó a Claire para que vea con sus propios ojos lo que su prometido hace. Viéndolo, y él, que se dio cuenta, solo supo sonreírle a Claire, como burlándose de ella. Dado a esto, Dean se enojó y besó a Claire como para pagarle con la misma moneda al prometido de Claire. Y por eso ella estaba furiosa, pero aún así le gustó el beso. Pero claro que esto es un secreto, por lo que Lois estaba penada de escuchar todo esto. Un día, cuando Ian se alejó de los archivistas, por lo que aprovechó para besarla, uno de ellos regresó y lo alcanzó a ver. Esto asustó mucho a Lois, por lo que durante la noche habló con él a solas, pidiéndole que no escriba sobre esto. Y él no lo iba a hacer, porque en su forma de pensar Lois es insignificante comparada con la vida de Ian. Ella es solo una minúscula parte de la vida de él, por lo que no anotaría ni siquiera su nombre. Lois no se sintió mal con esto, pues estaba tan acostumbrada a este trato, así que no dijo nada más y se marchó.
Al día siguiente, Ian, quien había conversado con el otro archivista, permitieron que Lois se quedara a solas con el otro, pues Lois ha acumulado un montón de escándalos porque, claro, es la asistente personal de Ian, por lo que quizás sí deba registrarla. Pero aún así, él vería la posibilidad de no hacerlo, porque si ella no está en los registros, es como si no existiera, o eso es lo que él pensaba. Lois le dijo que eso no es así, pues ella tiene mucha influencia en Ian, por lo que a pesar de no estar ahí, ella siempre será recordada, porque tiene una amistad con Ian desde muy pequeña, así que no se puede borrar esta realidad. Por ello, aunque no esté escrita, no significa que esto no haya ocurrido. Y claro, Ian escuchó todo desde adentro, pues el otro archivista estaba de acuerdo en poner a Lois en los escritos, escribiendo que Ian siente un amor apasionado por Lois Sweeney. Y todo esto podrá ser leído al término de 100 años en el futuro. Así podrán saber cuál fue el primer amor del antiguo emperador. Se terminó la semana y por fin regresaba Estela a la academia. Pero lamentablemente fue agredida varias veces. Lois, por temor a ser involucrada en esto y ser considerada como la villana Lois Sweeney, no interviene y permite que esto ocurra. Y claro que la profesora Larsen estaba más al pendiente que nunca, forzándola siempre a ser la mejor. Un día Estela, cansada de todo, caminaba sin rumbo llegando al precioso invernadero. En él encontró cosas que le recordaron a Lois, sintiéndose culpable por todo lo que ha hecho. Sin querer tropieza e inicia un incendio en el invernadero. Por suerte el profesor Hewitt, quien se encarga de este lugar, llegó a rescatarla. Era la primera persona que no la culpó de nada. Supo que todo fue un accidente. Ella lo veía como la primera persona en mostrarle calidez humana. Por otro lado, Lois, al sentir que ha hecho mal al no defender a Estela, pensaba ya impedir esto. Y un día vio a una joven que quiso cortarle el pelo a Estela. Lois corrió e intervino, pero sin querer terminaron empujando a Estela, la cual cayó por las escaleras golpeándose fuertemente la cabeza. Lois estaba asustada. Con esto todos pensarían que es la Lois que ella tanto teme ser. Pero todos creyeron en su inocencia. Ahora entendía que no solo la historia cambió, sino todo a su alrededor, porque ella es diferente. Lois debía dar su testimonio de lo ocurrido, y así lo hacía, hasta que Ian llegó a su habitación. Sabía que ella no estaba bien, por eso estaba preocupado. Para ella era momento de contarle su verdad, diciéndole que ella ya lo conocía, pero leyó su futuro, contándole que hace tanto tiempo que casi ella no recuerda. Era una joven de otro mundo. Sufrió de todo y soñaba tener una vida normal. Su único refugio era leer una historia donde la protagonista recibía mucho amor. Siempre soñó ser como ella. Y claro, ahí supo de él. Desde ese tiempo ya le gustaba. Y claro, Lois Sweeney también existía en ese mundo, pero era la villana. Un día terminó su vida en ese mundo y al abrir los ojos vio en su reflejo a Lois Sweeney. Ahora estaba en su cuerpo. Esto ocurrió mucho antes de conocerlo, cuando aún eran niños. Así que ella es una falsa Lois. Le pedía perdón por engañarlo todo este tiempo. Ian, con voz dulce, le dijo: tú eres muy especial para mí. Y si tú eres falsa, yo también lo sería. No te esfuerces por escapar de esa joven, porque dicen que el cuerpo y el alma son uno desde el principio hasta el final. Pues si el alma de Lois hubiese desaparecido, su cuerpo también lo hubiese hecho, pero su cuerpo está perfecto, lo que quiere decir que Lois Sweeney es ella. Simplemente nació con los recuerdos de esa joven en su alma. Esto claramente la conmovió. Ian encontró una respuesta que ella nunca pudo ver, pero claro, pensó que él la odiaría por ser alguien que no es. Incluso por eso trató de nunca ser mala, de nunca ser como la Lois de esa historia. Ian entendía ahora por qué sus miedos. De ahora en adelante no tiene por qué temer, porque ambos son reales y están juntos. Lois entendía que debe creer en lo que ha vivido, las amistades que ha conseguido, los momentos felices que ha presenciado. Todo esto son sus propios momentos, y está bien que sean diferentes a la original. Ella no está viviendo esa historia, ella está construyendo la suya. Por eso nunca, pero nunca debe temer. Ella logró sacar lo mejor de cada uno en esta historia con su influencia. Lois por fin se daba la oportunidad de dejar atrás lo que sabe y empezar a vivir su propia vida. Ya no compararla con la de aquella historia que
un día leyó. Todo estaba mejor, pero el día en el que Stella despertó, pues tras tremenda caída había quedado en un profundo sueño, recordó a Lois aterrada. Pero enseguida vio a la profesora Larsen, quien tenía un plan para deshacerse de Lois de una vez por todas. Stella debía testificar que Lois fue quien la empujó, así podrían expulsarla de la academia. Stella aún lo consideraba, pero el día en que fue dada de alta, vio una maceta con una hermosa flor que le habían dejado de obsequio. Curiosa por saber qué flor es, visita al profesor Hewitt, quien le cuenta que esta es una hermosa flor que crece en el campo, y la cual no existe actualmente en el invernadero, pero para que esa flor demuestre todo lo que significa, debía llevarla a un lugar. Antes de irse le pidió a Stella que se esconda, pues justo la profesora Larsen llegó a decirle que se prepare bien, porque pronto tendrá una gran oportunidad en su carrera, pues en la conferencia asistirán familias cercanas a la suya, y esto será muy bueno para el profesor Hewitt, porque sí, él era otro alumno creado por ella. Luego de esto continuaron Stella y el profesor su camino, realizando una gran caminata. Llegaron a un hermoso prado y ella estaba cansada de caminar, pero aún así el mirar esto la hizo sentir especial. Quien le regaló esta flor debió subir todo esto hasta llegar aquí y obtenerla. Por ella sabía que quien lo hizo fue Lois, y esta flor es el resultado de una buena acción. Ella sabía qué debía hacer: luchar por lo correcto, responder esa bondad con bondad. Por otro lado, en este día Lois era citada por la profesora Larsen para decirle que Stella la ha incriminado por empujarla. Y claro, eso no era así. Cuando Stella llegó, desmintió todo esto. Ella había dado su testimonio y se lo entregaba en este momento, pero en él añadió la verdad y todos los consejos que la profesora le ha dado. La profesora Larsen, agobiada por todo, le iba a dar una bofetada, la cual intervino Lois para impedir que lastimen a Stella, siendo ella lastimada. La profesora tenía siempre un as bajo la manga, rompiendo este testimonio y avisándoles que pronto la notificación de la expulsión de Lois llegaría a su casa, y no habría nada que impida esto, ni siquiera Stella. Más tarde, Stella curaba a Lois hasta que le notificaron que la mamá de Lois estaba aquí. Ella, al ir a verla, era Heshe vestida como su madre, quien había interceptado la notificación de expulsión. Ya en este momento llegó Ian con la profesora Larsen, y todo esto lo estaban haciendo para mantenerla distraída por un momento, al menos hasta que todo salga a la luz. Pues en la conferencia del profesor Hewitt, que era en este día, él decidió confesar que él también es como Stella, un alumno creado que tuvo que deshacerse de muchos para llegar a este puesto. La profesora Larsen se enteró de esto y decidió ir a ese lugar inmediatamente, pues entendía que sería su ruina. Su reinado del terror acababa por fin. Todo salía a la luz. Los planes sucios de la profesora Larsen, sus manipulaciones por su poder. Él incluso tenía en sus manos el testimonio de Stella real y toda evidencia que incriminaba a la profesora Larsen. Ella no tenía escapatoria. Ambos pagarían, y el profesor lo hacía por Stella, pero también lo hacía por Lois, porque ya no habrán más sacrificados por la codicia de la señora Larsen, y en forma de disculpa le había dejado su precioso libro con aquella flor tan significativa a Lois. Todo estaba mejor. Llegaba el cumpleaños de Simón. Tanto Ian como Lois preparaban todos, llevándole sus regalos, pero entre ellos recibieron la invitación de la emperatriz viuda, pues deseaban verlos a los tres, para que den un show para ella. Empezaron una mini competencia de tiro al blanco, pero como sabemos, Simón siempre se deja vencer. Esto frustraba a la emperatriz, y en vista de que Simón siempre oculta lo que él realmente quiere, le preguntó esta vez qué es lo que tanto deseaba. Pues ella se enteró que él desea viajar y estudiar en el extranjero, porque sin querer terminó leyendo la carta que él envió a su padre, pidiéndole una última oportunidad para su vida. Por eso lo sabía, así que si eso es lo que quiere, esperaba ver que luchara por eso. Él no estaba seguro de nada. Tanto Ian como Lois lo empujaron a buscar su felicidad, pero su oportunidad era ahora, pues si su abuela se iba, él nunca volverá a tener otra oportunidad así. Finalmente Lois lo convenció, y él decidió intentar. La
única condición que le puso su abuela es que no deje que nadie lo supere en los exámenes finales. Por fin Simón tenía una oportunidad para buscar su propia felicidad, ya no estar bajo la sombra de nadie. En este día lograron festejar su cumpleaños y la noche llegó. Todo lo que un día vivieron ellos tres quedará en su memoria para siempre, descubriendo que su amistad va más allá de los límites. Por otro lado, Claire estaba más cerca de su matrimonio, tanto que ya debía hacer la prueba de su vestido. Un día, cuando ella debía ir a hacer esto, fue secuestrada por su prometido. Él estaba borracho y al recordar que ella besó a otro hombre frente a él, lo desquició. Hoy sería suya, como de lugar. Y mientras esto pasaba, Dean, Lois, Ian y Estela organizaban los libros que los nobles habían vendido, pues quienes tenían problemas económicos vendieron sus libros a la academia. Estaban revisando, pero entre ellos vieron el sello de la familia del conde Muller. Eso significaba que el prometido de Claire estaba en la ruina y solo la estaba utilizando. Sabiendo esto, avisaron a la familia de Claire y cuando él estaba a punto de abusar de ella, su hermano mayor llegó para salvarla. Cualquiera pensaría que lo hacía porque le preocupaba, pero no era así. Solo quería venderla a alguien con quien realmente gane, no con un impostor que solo quiso aprovecharse de la economía de Claire. Enseguida llegó Ian, el cual le dijo que su hermana es valiosa para él y le gustaría explotar su inteligencia, porque cuando ascienda al trono, él necesitará una mano derecha. Al socorrerla en esta situación tan incómoda con el hermano de Claire, Dean ya la esperaba en el carruaje para llevarla a la academia. Mientras ellos platicaban, él estaba tranquilo al saber que nada le hizo ese hombre horrible, y al bajarse y sujetarla porque estaba aún aterrada, le dijo que cuando llegara su momento, ella tendrá el más hermoso de los vestidos. Dean acababa de prometerle matrimonio a Claire y ella aceptaba. Con los días empezaron las declaraciones de todos en contra de la profesora Larsen y el profesor Hewitt, y claro, dirían la verdad, diciendo que el profesor ha sido maravilloso con ellos. Todos estaban preocupados por él y claramente esto sí lo beneficiaba. Llegaron por fin los resultados del periodo académico y por suerte Simón no fue superado por nadie porque terminó en primer lugar igual que Ian, así que fue un empate. Lastimosamente Ian, Simón y Claire se graduarían pronto y Lois los va a extrañar tanto. Faltaba poco para eso, pero agradecía cada momento vivido con ellos. En una noche, luego de jugar en la nieve con Simón e Ian lavaba sus pies mientras le pedía de forma especial que se casara con él, diciéndole si ella desea soportar la infelicidad junto a él, porque la quiere a su lado para siempre, por toda su vida. Lois, sin pensarlo, agradecida de su amor, le dijo que no tiene que esperar más tiempo y pensarlo, porque ella superará la infelicidad con él toda su vida. Y la verdad es que adoro la valentía de estos dos. Qué lindos. En los días siguientes todos supieron que la profesora Larsen fue expulsada de la academia. Su título de noble no cambió, pero su influencia en la academia se esfumó. Por otro lado, el profesor Hewitt se quedaría haciendo investigaciones en la academia, pero estará sancionado por 5 años. Después de eso, podría regresar a ser profesor. Estela, quien ya para este momento empezó a sentir algo por él, rápidamente acudió a felicitarlo tras enterarse de esta noticia. Ese día, tras una taza de té, se quedaron durmiendo juntos. Ella observaba su belleza, digna de un protagonista, y claro que esto la impactó. Al verlo dormido, él dijo su nombre, pero luego despertó y todo concluyó así, porque era un amor prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles. Lois conversaba con Estela y le contaba que es una cobarde, por no poder confesarle sus sentimientos al profesor Hewitt. Justo en este día, un poquito más tarde, el profesor requería ayuda y rápidamente Lois se esfumó. Tras ayudarlo, Estela lo confrontó preguntándole por qué dijo su nombre mientras él dormía. Él con algo de pena respondió que es porque sueña mucho con ella. Estela, sin recelo, le preguntó si ella le gusta y él no podía decir que sí, aunque en cierta forma lo admitió, porque sabía que no es correcto sentir esto, por el hecho de que ella fue su alumna y además sigue estudiando. A pesar de esta situación, ellos no tienen mucha diferencia de edad y ella ya es mayor de edad. Además, solo le queda un año en la academia, quizás luego de esto puedan tener esta conversación. Y Hewitt accedió, porque este sentimiento era mutuo. Antes de irse, Estela le dijo cuánto lo ama y que lo va a esperar el tiempo necesario. ¡Ay, qué linda! Me da mucha felicidad ver que Estela también tiene un final feliz. Llegó la tristeza a Lois, pues llevó
llegó la graduación de sus amigos y como ella lo organizó todo, fue difícil poderlos ver. Pero por suerte, ellos esperaron al final y pudieron despedirse de ella. Simone se iría ya lejos y desde este momento Ian y Claire estarían muy ocupados, pero un año pasará volando y logrará volver a Ian. Inició un nuevo año académico y también una sorpresa para todos. Pues llegó un chico guapísimo llamado Fernando, que ya saben de quién se interesó, ¿verdad? De Lois. Al ser tan inteligente ocupó el lugar de ella como asistente, ya que ella al tener el mejor promedio se quedó ahora como la presidenta. Pasó el tiempo y gracias al chico nuevo todo resultaba fácil. Incluso lograron una gran decoración en el banquete de bienvenida. Empezaron a bailar y disfrutar de todo, pero está claro que Fernando, el guapo, había sucumbido a los encantos de Lois y lo demostraba abiertamente. Como sabíamos, llegó a oídos de Ian y en un día Fernando decidió confesarle sus sentimientos a Lois, con la tradición de regalarle unos dulces. Ella pensaba rechazarlo, pero enseguida llegó Ian, en el momento justo, para presentarse como el presidente de la República del Sur de Osetina, y hablándole en el idioma nativo de Fernando, le dejó en claro que ella es la futura compañera del príncipe de esta nación. Fernando, quien es príncipe de otra nación, entendía y comprendía que no tiene posibilidad, ya que ella es de alguien poderoso y él no desea darle problemas a su nación. Todo esto quedó en paz, pero claro que Fernando igual lograría estar al lado de Lois hasta que este año termine. Por malo que suene para él, Ian no podía reprochar esto. Pero, a pesar de todo, Fernando claramente sabía que él es el príncipe y que para llegar a la academia se escabulló. Pero al menos esto resultó bien, porque pudo ver un momento a Lois. Para ella, él es el único en su vida, así que no debía preocuparse. Él debería irse ya. Lois, con su encanto, le pidió que tuviera paciencia, pues pronto ella iría por él. Y así, él se fue. Bueno, más bien se lo llevaron. Llegó el día de la graduación y como siempre, Lois era la mejor alumna de esta generación. Y claro que desde ahora no había por qué ocultar el amor entre el profesor Hewitt y Estela. Siempre ella tan directa. Y en este día especial llegó el chico especial para ella. Desde hoy solo verán días felices. En primer lugar, debían hacer que su compromiso se vuelva oficial. Así que necesitaban el permiso de los padres de Lois y aunque la mamá estaba de acuerdo, al papá casi se le sale el corazón en pensar que su pequeñita se va a casar. Esa niña tan dulce que parece que apenas ayer estuvo con ella, ya se iba a marchar de su hogar. Y más su preocupación de que al convertirse en emperatriz no sea bienvenida y sea tratada como la anterior emperatriz. Por eso no quería. Ian fue a verlo, pues él corrió. Al encontrarlo, le ofreció cuidar a su hija con su propia vida. Jamás permitirá que nada malo le pase, pues este mundo, sí, es despiadado, pero Ian sabía que Lois sabrá afrontarlo, y además él jamás permitirá que le hagan nada. Pasaron los días y en la víspera del año nuevo, la familia imperial realizaba un gran banquete. Lois asistía como la prometida de Ian Othmonial. Los murmullos de que la historia se repite no dejaron de sonar, pero ella estaba más preocupada por mantener sus modales. De repente salió el rumor de que el emperador no ha bailado desde que su esposa falleció, pero surgió una sorpresa. El emperador sacó a bailar a Lois, lo que simboliza su aprobación. Además, él quería agradecerle por permitirle ganar la apuesta, pues él y su madre habían apostado. Él que ella se quedaría con Ian y ella que Lois se quedaría con Simone. Y claro que él ganó, pero todo esto simplemente fue un juego, una burla y nada más. Pero lo más importante es que la amistad de ellos tres es inquebrantable. Además, quería agradecerle por ser la fuerza de Ian. Nadie lo hubiese apoyado tanto como ella lo hizo. Así que él, que es padre, sabe cuánto sufrirán los padres de Lois por su bienestar. Por eso hará todo lo posible por cuidarla y demostrar su buena fe. Y como si fuera un juguete nuevo, la emperatriz viuda también deseaba bailar con ella, diciéndole que no se fije en las miradas, porque ella es tan talentosa como la madre de Ian, y sabe que la experiencia de la antigua emperatriz caerá sobre ella, pero debe recordar que incluso en su estatus, la antigua emperatriz fue una muy buena, y sabe que la nobleza no reconoce el verdadero valor. Por eso no volverá a permitir sus juicios, porque no dejará que nadie vuelva a despreciar a sus hijos. Ahora solo deseaba su felicidad y nada más. Rápidamente en esta situación llegó Ian, porque ya era hora de que él estuviera con su prometida. Y ya estando ahí
en ese lugar tan bonito, Ian besó a Lois. Ella sentía esto como su realidad. La historia de aquel libro que un día leyó terminó en la unión de los falsos amantes antes de acabar sus estudios, por lo que ahora todo lo que sigue en su vida es incierto. De ahora en adelante, todo lo que viva, todo lo que haga y cómo defina su camino será solo parte de su propia historia. Ya no hay por qué temer a nada. De ahora en adelante, ella está siguiendo su propio camino. Definieron ya su fecha de boda, la cual se realizaría en primavera. Rápidamente esa fecha llegó y Estela fue de gran ayuda en la preparación de esta magnífica boda, pues tras el matrimonio de Lois, quien se haría cargo del invernadero sería Estela, su sucesora, y es bello pensar que ambas se han convertido en grandes amigas. Además, ella tenía una gran ayuda, al profesor Hewitt, pues él le serviría de muchísima ayuda. Ahora la reputación de la familia Lápice recaía sobre ella y sus logros, y esto era bueno. Por otro lado, Claire, al ser asistente de Ian, ayudó mucho en todo, aunque sus gustos eran demasiado atrevidos para los gustos de Lois. Además, ella con Dean ya se habían casado hace algunos días. Se podría decir que viven en un momento de felicidad plena, en su luna de miel. Por otro lado, Heshe, como siempre, pasaba pegado a Lois, por lo que Ian tomó cartas en el asunto, siempre llegando a llevárselo. Por otro lado, para esta fecha llegaba Simón de visita, el cual adoraba peinar a Lois, así que se ofreció a hacerlo para esta gran ocasión. Claramente, él ahora es muy feliz. Llegó el momento esperado. Ian y Lois se unieron en matrimonio. Desde este momento vivirán en una felicidad eterna ligada al amor que ellos dos se sienten. Pero aunque todo sea perfecto, sabían que habrá momentos malos, tiempos difíciles. Pero ellos, en un solo lugar, con una sola voz, con un solo corazón, harán un voto de amor sincero que durará la eternidad y les permitirá siempre sobrepasar cualquier situación, porque su amor sabrá afrontarlo todo. No se imaginan, familia, lo emocionada que estoy con esta historia. Cada vez que leo esto, siento que un amor así no es imposible de conseguir, porque sé que existe, porque yo lo vivo. Y como dicen, quizás no todo sea bueno. Siempre habrá momentos difíciles, pero el estar el uno para el otro lo puede todo. Agradezco a Cacón, la ilustradora de esta historia, quien con tanto esfuerzo nos regaló momentos inolvidables. Y no olviden apoyarla leyendo el webtoon en su página oficial. Espero hayan disfrutado de esta magnífica historia y no olviden dejar su me gusta si les gustó, suscribirse si aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!